Ok amigos, hoy vamos a repasar rápidamente cómo encontrar una fracción equivalente cuando nos dan una fracción. Um, Sabemos que podemos multiplicar o dividir, pero ¿cómo sabemos cuándo dividir y cuándo multiplicar? Voy a hacer 3 ejemplos o 4. Mi primer ejemplo número 1. Voy a usar la fracción 4 octavos. Y para hallar una fracción equivalente por medio de la división o la multiplicación, tenemos que hacer 2 pasos. El primer paso es encontrar puedes escribir notas si lo deseas, o si no, puedes mirar el video cuantas veces necesites para poder entender el concepto. El primer paso es encontrar un factor común entre el denominador y el numerador. Entonces el primer paso es encontrar un factor común entre el denominador y el numerador. Vamos a ver 4 octavos. 4 octavos tiene varios factores en común. Tiene el 2 como factor en común porque 4 y 8 son números pares. Pero al igual 4 y 8 tienen el 4 como factor en común. Entonces el segundo paso, esto nos ayuda a continuar con el segundo paso. Y el segundo paso es si tienen un factor en común que no sea 1, divide por ese número. Entonces, si tienen un factor en común que no sea 1, divide por ese número. Entonces 4 octavos tiene el 4 como factor, por lo tanto puedo dividir por 4. 4 dividido por 4, 8 dividido por 4, 4 dividido por 4 es 1, 8 dividido por 4 es 2, y mi fracción es equivalente a una mitad. Pero ¿qué pasa si ahora voy con ejemplo 2? Ejemplo número 2. Supón que ahora me dan un tercio. Primer paso es encontrar un factor común entre el denominador y el numerador. Un tercio solamente tiene el 1 como factor. El paso número 2 dice, si tienen un factor en común que no sea 1, divide por ese número. 1 y 3 no se puede dividir por 1, ¿verdad? Porque en los pasos para hallar una fracción equivalente dice que solo podemos dividir cuando el factor en común no sea el número 1. Entonces vas a tener que multiplicar. Si no multiplica por 2, 3, 4 o 5. Entonces voy a multiplicar un tercio por 2. Es lo más fácil multiplicar por 2, pero lo podrían ver multiplicado por 3, 4 y 5 infinito. 2 por 1 es 2, 3 por 2 es 6, y por lo tanto mi fracción equivalente es 2 sobre 6. Voy a hacer 2 ejemplos más. Supongo que ahora les doy
La fracción 3/5. Voy a pensar, ¿tiene 3 y 5 un factor en común que no sea 3, que no sea 1? La respuesta es no. Entonces voy a multiplicar o dividir. Voy a multiplicar porque no puedo dividir, porque 3 y 5 no tienen un factor en común mayor que 1 o que no sea 1, y por lo tanto voy a tener que multiplicar. Y lo voy a multiplicar por 2. 3 por 2 es 6, 5 por 2 es 10. Mi fracción equivalente es 6/10. Voy a hacer otro ejemplo. Supongo que ahora les doy, no sé, 2/6. Voy a pensar, ¿tiene 2 y 6 un factor en común que no sea 1? Y la respuesta es sí. 2 y 6 son números pares y por lo tanto tienen el 2 como factor en común, y por lo tanto puedo dividir, y por lo tanto lo voy a dividir por 2, y mi fracción equivalente es 1/3. No se les olvide que tienen que cuadrar su respuesta. Entonces, el primer paso es encontrar un factor común entre el denominador y el numerador. Si tienen un factor en común que no sea 1, divide por ese número. Si no, multiplica por 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Porque fíjense, aquí 4/8 tenía el 4 como factor en común. Por lo tanto, pude dividir. Aquí 1/3, 1 y 3 solamente tienen 1 como factor en común. Pero al dividir por 1 no cambia el valor de la fracción. Por lo tanto, tengo que multiplicar. Y lo puedo multiplicar por cualquier número que yo desee. Pero uso el 2 para que mi fracción no sea tan grande. Entonces recuerden, tenemos que encontrar fracciones equivalentes en el día de hoy.